abrimos nuestra conferencia inaugural planteando que estas son las reflexiones que hace mucho tiempo queremos traer a este espacio, ¿verdad? Cuando Francesca, y yo siempre soy así como que lo cuento como anécdota, estábamos organizando el evento, ¿verdad? Y pues empezamos a trabajar el tema de que cada una, con toda la cantidad de trabajo que tienen, cómo dejar 3 y 4 días y aparcar sus vidas 4 días para venir a participar con nosotras, pues no es una tarea sencilla. Y entonces sabíamos en todo este proceso. Así que en algún momento le dije a mi equipo, le dije, mira, la doctora mandó su resumen y le dijimos, me dijo Pau, que revisa todo, me dice, ¿usted ha visto de lo que va a hablar la doctora Francesca? Y le dije, con lo que nos está costando nos viene a echar buena agua. Pero te agradecemos que empecemos a mover, porque realmente lo primero que tenemos que decir es que con mucha ilusión, con mucha fuerza, ¿verdad? Hemos adelantado poder hablar desde la Academia de Feminismos en estos territorios, ¿verdad? Y creo, y nos alegra como una apuesta política, porque todos nuestros eventos venían un poquito trabajándose desde género como lo políticamente correcto, ¿verdad? Y entonces ya dijimos, pues le vamos a quitar y vamos a volver a hablar de feminismo. Frente a ello tenemos pues 30 minutos de un panel que nos van a contar nuestras experiencias, nuestras compañeras. Yo no voy a decir más para darle las palabras y que nos alcance el tiempo, pero quiero realmente darle la bienvenida a nuestras compañeras de Centroamérica. Era una gran ilusión. La seguimos desde este sur, queremos acompañarnos desde este sur, estamos muy cercas como para no poder estar dialogando cada vez más. Entonces, esta vez nos hacía ilusión desde Centroamérica que nuestras voces se junten. En esta tarde tenemos un panel y es la experiencia de resistencia en los movimientos de mujeres feministas en América Latina. Vamos a escuchar diversas voces y diversos países. Vamos a escuchar las experiencias locales de organizaciones de mujeres feministas, negras, palenqueras y afrocaribe, desde Barranquilla y Cartagena, por Doris Lamos, una mujer que es autoridad para analizar y estudiar los movimientos. Creo que todas la hemos tenido como referencia bibliográfica cuando la tomamos, ¿verdad? Porque es quien más ha mapeado el estudio de los movimientos. Posteriormente, y quiero hacerlo así desde el cariño que nos une, ¿verdad? No vamos a leer sus currículos porque lo vamos a ir pasando todos estos días. Si les molesta, yo lo leo y nos vamos a las 7. Pero quiero darles a cada una las voces y que ellas se presenten. Luego después vamos a darle la palabra a Fernanda Fataro desde Brasil, que nos va a hablar sobre el numeral El No, movimientos feministas y de mujeres articulados en contra de la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, bastante reconocido el hombre, a la presidencia de Brasil. Luego vamos a tener la experiencia de hablar sobre el liderazgo de las mujeres indígenas en Guatemala, que lo va a trabajar la doctora Gualda, y vamos a trabajar el tema de las experiencias de las luchas feministas por el derecho humano al agua en Subritoto, en El Salvador. Y por último vamos a escuchar a nuestra gran amiga Erika Lili desde Oaxaca, haciendo una videoconferencia sobre la movilización de las mujeres en Oaxaca, México. Yo les entrego a ustedes el espacio para que desarrollen. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo por aquí muy feliz de estar en mi tierra, ahorita les cuento. Quiero primero que todo agradecer a las organizadoras, a la red ILA, a María Noemí, a Dayana, que han tenido el detalle, un detallísimo, como dicen la gente del interior del país, conmigo, de invitarme a este evento, en este escenario
pues nuevo para mí, no había tenido la oportunidad de estar en esta universidad antes, y además con las compañeras que me tocan de panel y las otras invitadas, unas personas a las que conocía por sus libros, por sus publicaciones. A la doctora Gargallo la leí mucho para mi tesis, es una de esas que me movió la silla y me inspiró mucho. La doctora Ana también la reconozco por su trabajo, y así sucesivamente un cuadro de compañeras de panel y de evento que estoy muy emocionada de estar aquí y muy agradecida también. Mi nombre es Doris Lamos Canavati. Yo soy una barranquillera que se fue de estas tierras hace como 40 años. Yo estudié sociología cuando existía la Universidad Autónoma del Caribe. Fui como de su cuarta promoción, más o menos. Y terminé allí antes de que esa facultad, ese programa de sociología se extinguiera. Algunos de mis compañeros que partieron de allí, es decir, se separaron de la universidad, salieron de allí para otra universidad, intentaron agruparse y crear otra universidad y finalmente terminaron en esta. Es decir, la Simón Bolívar recogió a los que se fueron de sociología en aquellos tiempos porque la universidad se dividió. Entonces de ahí vengo yo, ¿cierto? Me tocó irme por razones de trabajo a Bucaramanga, y allí trabajé durante 35 años en la Universidad Autónoma del Caribe. Buena parte de ese tiempo, póngale por lo menos la mitad, lo he dedicado a la investigación. Yo tengo, además del título de sociología, tengo una maestría en ciencias políticas de la Flaxo-Quito y un doctorado en estudios culturales. Y de la tesis doctoral es que yo vengo a traer una información que junto con otro trabajo posterior espero contribuya, es decir, sea mi aporte, por un lado, a ese silencio roto que hemos hecho las mujeres feministas más o menos desde los años 70, y por el otro lado, que sea ese aporte a esa historia que nosotras mismas vamos construyendo en las regiones, en los países, ¿cierto?, sobre lo que hemos construido en materia de resistencia como organizaciones o como movimientos sociales. Mi tema es pues el de los movimientos sociales de mujeres en en Colombia, pero siempre reconociendo el contexto latinoamericano. Para dar cumplimiento entonces a la propuesta para este evento, yo voy a hacer una disección y unas cuantas fotografías, que creo que es lo único que me va a permitir hacer el tiempo, de esas dos publicaciones. La primera, de la subversión a la inclusión, movimientos sociales de mujeres de la segunda ola. Para la doctora Gargallo, yo me enganché en esa segunda ola como punto de partida. Y de ese trabajo voy a hacer algunos apuntes a manera de antecedentes o como inicios de las organizaciones sociales de mujeres feministas en la costa caribe por ahora, pero yo lo trabajé a nivel nacional haciendo un énfasis en la costa caribe y en Santander por ser las dos regiones del país donde yo he vivido y he trabajado y a las que les quería hacer ese aporte. El segundo libro es, digamos, la continuación de la tesis doctoral. Yo la llamo así porque me quedaron tareas pendientes y pretendí continuarlas, y se llama El color negro de la sinrazón blanca. Ese título fue inspirado en un montón de literatura que hicimos durante el doctorado y que por razones de tiempo y decisiones políticas y metodológicas lo dejé para este segundo libro, y que apenas pude conseguir la financiación, porque en este país es muy difícil publicar, con apoyo de amigas, sacamos ese segundo libro que habla de una segunda etapa y la dedica fundamentalmente al conocimiento, a la búsqueda, a la localización de las organizaciones afro del Caribe, del Pacífico, de algunas regiones del centro del país, pero
digamos que mi esfuerzo mayor ha sido con las de Cartagena y Bolívar, lo que nosotros aquí llamamos las palenqueras. Pasamos, por favor. El libro yo vine cargada de libros porque mi pretensión era contar algo sostenido sobre mis publicaciones, sobre todo en Barranquilla, porque yo no he tenido muchas oportunidades de contar aquí lo que yo he hecho. Lo hice alguna vez en la Universidad del Atlántico. Creo que conocen porque somos estudiosas y juiciosas y buscamos la bibliografía y entonces nos conocemos. Pero yo aquí no había tenido la oportunidad, aquí en Barranquilla, de presentar solamente una vez. Recién sacamos el libro de la tesis. Entonces, como voy a hablar tan poquito de cosas tan puntuales y el libro tiene un trabajo muy, pero muy detenido, minucioso, curioso, con historias, muchas historias contadas en primera persona, con la voz de las mujeres, sus autoras, sus protagonistas. Entonces yo les voy a dejar el libro, las organizadoras, pero traje algún otro cargamento. Entonces les dejo uno anterior de maternidad y paternidad, el libro El color negro, que es el segundo libro, el de la tesis, que es el que estamos mencionando, de la subversión a la inclusión, y uno de metodología para el grupo de investigadoras y para sus alumnas. Entonces yo hago entrega oficial de este cargamento para que tengan parte del apoyo bibliográfico que puedan necesitar en un momento dado. Van además dos libritos, porque yo soy cofundadora de una ONG feminista nacida en los finales de los años 80, en el 89. En el 89, una ONG feminista que sigue siendo hoy la organización o la ONG feminista de Santander, del departamento de El año pasado cumplimos 30 años, hicimos una celebración de cumpleaños muy bonita, muy emocionante. Hay un libro por los 30 años que también le hago entrega allí, y hay otro libro que fue hecho de unos eventos sobre feminicidios en América Latina. Entonces hay unas ponencias de una amiga mexicana, otras de una peruana y unas locales, es decir, de Bucaramanga y de Santander, sobre el feminicidio. Ese es, digamos, el material que les dejo ahí con mucho cariño. Pasemos entonces a seguir con la exposición del libro. Entonces el libro se llama De la subversión a la inclusión, tiene de fondo la pregunta por el lugar de las mujeres, esa pregunta filosófica, epistemológica, histórica, como la quieran llamar, y es esa pregunta del feminismo, ¿cierto? ¿Cuál ha sido nuestro lugar y cuál es en estos momentos o en los contextos aquellos donde nos desenvolvemos? Entonces, en la tesis doctoral yo pretendo reconstruir y analizar 3 décadas de movilizaciones, de organizaciones de mujeres feministas en Colombia, sus cambios, continuidades, tensiones, nudos, rupturas y rearticulaciones. Es decir, son 3 décadas que han sido seguidas con mucha minucia y que seguramente va a poder permitir seguir, por ejemplo, algunos de los eventos que ha citado por aquí la profesora Gargallo. En este libro y en el otro, en ambos, con la misma pregunta de fondo, estamos intentamos indagar con los discursos y las prácticas de las mujeres en los procesos organizativos, reconstruyendo sus historias y sus experiencias en esos procesos a partir de sus propias voces. Yo utilizo una metodología en la cual tomo un posicionamiento según el cual yo no hablo por ellas. Son sus voces las que se intentan potenciar, ¿cierto?
y las que se intentan hacer cada vez más audibles. Entonces la escritura retoma las palabras de ellas tal cual como las dicen, sin hacer yo de ventríloco o cosas por el estilo. Además de indagar esto, reconstruimos sus historias y sus experiencias y pretendemos, como les decía antes, hacer un aporte a los estudios de movimientos sociales y organizaciones de mujeres y o feministas en Colombia. El trabajo como aborda 3 décadas, es decir, de los 70 hasta el 2005, procura ubicar o reconstruir una cierta periodización. Toda la información que lanzó la profesora Gargallo, eso ha sido impresionante. Yo estaba tratando de encontrar a ver dónde se ajustaba o no a mi mirada de las olas en Colombia y de América Latina, y a pesar de que la leí, pues yo lo que quiero es tratar de plantear aquí 3 momentos de ese proceso de 30 años de movimiento de mujeres o de los movimientos de mujeres en Colombia, y digamos que grosso modo podríamos encontrar esos 3 momentos en estas fechas. Entonces, más o menos de 1970 a 1980, las organizaciones que son las que tipificamos como de la segunda ola se distinguen por su carácter subversivo, es la palabra que yo utilizo, que no tiene que ver nada con la subversión que utilizamos aquí para hablar de los guerrilleros, ¿cierto? Es un feminismo subversivo, disruptivo, que tiene desconfianza del Estado, ese de mi cuerpo es mío, ¿cierto? Y lo político y lo personal es político. Esos serían los 2 lemas que marcan ese momento. Y está la marcada confrontación con la dominación patriarcal. El segundo momento va de finales de los años 80, puede que sea un poquito más, un poquito menos, pero es más o menos. Y es una etapa por lo menos aquí en Colombia, yo creo que pasó en los otros países de América Latina, aunque no coincida y tengamos distintos contextos, un momento de institucionalización del discurso sobre la mujer, básicamente a partir de la Agenda de Naciones Unidas para la Mujer, el Año Internacional de la Mujer, y la década de la mujer, y hablaban de la mujer, ¿cierto? Después empezamos a cuestionar ese singular y empezamos a hablar en plural de las mujeres. Es un periodo también de descentramiento del discurso feminista, es decir, ya no es nuestro discurso solamente, sino que circula por el Estado, por las entidades gubernamentales, etc. Y esas prácticas feministas pasan, digamos, a otros discursos, esos discursos feministas pasan a otros espacios que nos disputan nuestro propio discurso. Y el tercer momento es un proceso de mucha más marcada institucionalización, no solo del discurso de género, sino de las nuevas relaciones con los estados. Están las mujeres ingresando a posiciones de elección, de representación o de decisión en los estados, y en Colombia está marcado ese periodo por todo el problema del conflicto armado, digamos lo que había sido su historia, pero no solo sus entrevistas, sino además que salieron los baúles viejos, los recuerdos, los recortes de periódico, una cantidad de cosas, y los nombres de muchas mujeres que están citadas acá en el libro. Lo que a mí me queda claro de ese inicio, digamos, de los movimientos sociales de mujeres y feministas en Barranquilla, es que desde muy tempranamente esas organizaciones se gestan primero que todo en la academia, primero que todo en la Universidad del Atlántico, pero no eran las únicas. Ellas tenían un trabajo con otras organizaciones. En ese momento la izquierda tenía un papel muy importante y el trabajo con organizaciones de base también era muy importante. Aquí estábamos hablando en ese momento de dobles militancias, mujeres que creían que podían ser
feministas y militantes de izquierda, y otras que decían que no, feministas pero no militantes de izquierda. A eso lo llamábamos la doble militancia. Y esas organizaciones de mujeres, unas en la academia, marcaron una ruta, ¿cierto? La trayectoria académica que hoy, por fortuna, está en varias otras universidades, y esta es un ejemplo de ello. La segunda línea de trabajo, que también se inicia muy temprano, 70s, 80s, es la línea de trabajo de promoción, formación y capacitación de diversos sectores a través de alianzas con entidades gubernamentales. Como les había mencionado, empiezan unas relaciones muy fluidas con los sectores gubernamentales, cosa que en el periodo inmediatamente anterior no queríamos saber nada de las entidades gubernamentales, ni con el Estado, ni nada de eso. Pero aquí se fortalecen los procesos de capacitación, de conocimiento de los derechos, etc. Y una tercera línea de trabajo, que esa también tiene sus orígenes en las movilizaciones populares de Barranquilla en torno a las demandas por la vivienda, por el techo, por el agua, por los servicios, pero también con partidos políticos en su momento, ¿cierto? Entonces hay una amplia movilización popular que también es, digámoslo así, penetrada por un discurso feminista que va posibilitando que se abran a sectores populares y de base esas prédicas, digámoslo así, de las feministas en ese momento dado, y van avanzando en conocimiento de derechos sexuales y reproductivos, la participación política de las mujeres, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces yo lo que quisiera es dejar ese mapa para quienes les interese saber más sobre la historia de los movimientos. Yo me remitiría en Barranquilla pues a las compañeras que van a estar hoy y mañana y pasado en estos ámbitos para que lo pongan más al día. Yo por lo pronto les dejo esa imagen. ¿Qué pasaba con esas tres trayectorias en los momentos de las fechas emblemáticas, movilizaciones por alguna razón, las fechas de lucha contra la violencia, etcétera, se juntaban? Y es muy difícil como encontrar las líneas de separación entre unas y otras. Eso resumiría que la movilización feminista y de mujeres, porque hay unas que no se reconocen feministas pero defienden los derechos de las mujeres, esa movilización se entrecruza con la academia. La academia alimenta la formación, el conocimiento. Muchas mujeres de base pasan a ser profesionales, van profesionalizándose, pero también son feministas o participan en la discusión sobre derechos de las mujeres y entran en la participación política también. Entonces ese es el escenario, y yo creo que nuestras compañeras hoy aquí, mañana nos contarán en qué están las compañeras de Barranquilla. Yo me siento autorizada solo a contarles hasta aquí. El libro cuenta cositas más detalladas, pero por ahora mi foto de Barranquilla. Yo voy a pasar por allí a buscar agüita, con permiso. Llegaba yo a Barranquilla y a otras ciudades de la costa caribe en busca de información, encontraba en documentos, en conversaciones con la gente, la idea de una red de mujeres del Caribe colombiano, una red regional de mujeres del Caribe colombiano. Y durante mucho tiempo esa idea de una utopía, de una red caribe de mujeres permaneció en mi trabajo, pero yo no encontraba dónde empezaba la historia. Un día llegué a Santa Marta y encontré en una reunión con las jóvenes, las señoras, que ya son mujeres grandes, me estará regañando por ya la profesora Lucía. Bueno, ya ellas eran señoras grandes, digo yo. Me mostraron una carpeta de papeles viejos, amarillitos todos,
y había uno con un membrete de Orocomay, que era la organización en Santa Marta en ese momento, y me dice, mire, aquí le tengo el acta de creación de la Red de Mujeres del Caribe Colombiano. Y claro, evidentemente, en 1994, un 24 de noviembre, en Santa Marta, se firmó un acta de creación de la Red de Mujeres del Caribe Colombiano. Esa red ha tenido sus altas, sus bajas, sus idas y sus venidas, ha sobrevivido a partir de vinculaciones con otros programas, etcétera. Pero lo que importa hoy, para señalar aquí, es que la Red Caribe de Mujeres existe, ¿cierto? Y el año pasado y el año antepasado hicieron unos encuentros, aquí en Barranquilla se hizo uno, coloquios y conversatorios, en los que han participado todos los departamentos de la costa caribe, que son 7, incluyendo el de San Andrés y Providencia. Entonces, esa red sigue vital. Por allá tenemos a su gestora, que es Yusmiria Solano, trabaja en este momento en la Universidad Nacional en San Andrés. Y la otra es Audes Jiménez, que también es una mujer que se vincula desde los movimientos populares a los procesos organizativos de las mujeres feministas en Barranquilla. Y ya hoy, pues, ella misma lidera la red y han conseguido en su trabajo vincular un nuevo grupo de mujeres, en este caso como una hijita de la Red Caribe, que se llama Red de Mujeres Afrocaribes. En el 2010 surgió dentro de la Red Caribe una red de mujeres afrocaribes, es decir, las mujeres afro que hacen su toldo aparte, pero participan de todos los procesos en los que va la Red Caribe por el país, en sus eventos y en sus encuentros. Esa red de mujeres creo que está en cierres todavía, pero se llama REMA y tiene vida propia. Entonces, eso como para reafirmar procesos en redes de carácter regional y que sobreviven en este momento, están perfectamente vigentes. Por allá tenemos, bueno, pasamos ya a Cartagena. En Cartagena yo llego pues, a entrevistar a las personas con las cuales hago el contacto, y allí está Rubiela Valderrama. Rubiela Valderrama es una de las lideresas del movimiento de mujeres feministas de Cartagena y Bolívar, y es perteneciente también a la Red Nacional de Mujeres y también pertenecen a la Red Caribe, y ellas heredan de un grupo que se llamaba Unión de Mujeres de Bolívar, heredan, ¿cierto?, todos los procesos organizativos, cambian de nombre porque cambian los tiempos, cambian las lideresas, cambian los liderazgos, pero con esa vocación de la participación política que traían las de la Unión de Mujeres de Bolívar, sigue lo que llaman ellas desde entonces, los años 90 aproximadamente, la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar. En la foto superior está la señora Elena González, que era la que sobrevivía, digamos, de la Unión de Mujeres de Bolívar y de quien reciben las nuevas generaciones esto que se llamó la Red de Empoderamiento de Mujeres. Esa red ha formado un espacio de articulación, de conversación, de diálogo y de movilización que se llama la Mesa del Movimiento Social de Mujeres. En esa mesa del movimiento es que yo luego llego y encuentro a las afro y me engancho con el trabajo con ellas. Por ahora, solo para cerrar, digamos que esa mesa de movimiento en los momentos actuales sigue una línea que siempre fue su norte de formación en y para la participación política, pero han estado desde que empezamos en los procesos pre y post plebiscito que se hizo en este país por la paz, que perdimos pero ganamos, y ahí seguimos peleando por ello, y siguen trabajando en la defensa de la paz y de la defensa de las negociaciones con las FARC, los guerrilleros que dejaron las armas.
también en la defensa del espacio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese sigue siendo, y es hoy creo que de uno de los problemas más tenaces que tenemos los colombianos hoy. También son defensoras hacen movilizaciones permanentes, entre otras por la política pública que no la han logrado consolidar, campañas contra la etiqueta de ideología de género, mientras tal vez en otras latitudes las preocupaciones van, aquí también vamos por la violencia contra las mujeres, por supuesto, y ni una más, y todas esas campañas nos han tocado y hemos participado en ellas. Pero aquí tenemos el asunto de la etiqueta de ideología de género, y con eso nos están haciendo una satanización, diría yo por lo menos, a todas las feministas en este momento. Si antes nos habíamos dado el permiso de llamarlas feministas, yo creo que en este momento hay mucha gente que trata de bajarle el perfil. Bueno, muchas otras campañas también contra la violencia, que ya tienen trascendencia nacional e internacional. Bien, estas fotografías que ustedes observan aquí corresponden a las mujeres palenqueras, las llamamos nosotros porque, para explicarle aquí a nuestras invitadas de fuera del país, Palenque de San Basilio fue una población, es una población que fue formada hace siglo XV, XVI, con africanos traídos en condición de esclavitud a Cartagena, que era el puerto por donde entraba toda mercancía, y ellos se evadían, es decir, antes de que los ocuparan en el trabajo esclavizados, se evadían y formaban palenques, ¿cierto? También le llaman cimarrones, en algunas regiones del país le llaman cimarrones, en Ecuador se les conoce más como cimarrones, pero son los de hoy descendientes de aquellos esclavos, y viven en una población que queda en área rural, un tanto retirada de la ciudad, y que conservan más o menos intactas muchas de sus tradiciones, tienen una lengua propia, ¿cierto? Y se han pasado, yo creo que cerca de 40 años, los últimos 40 años, una generación haciendo un trabajo de reivindicación de su propia etnia, ¿cierto? De sus valores culturales, de su lengua, porque se estaba perdiendo. Llegaban a Barranquilla y les decían que hablaban mal, que no sabían hablar, que era un español mal hablado. Entonces la gente dejaba de hablar en su lengua, pero empezaron un trabajo las mismas comunidades y han hecho una recuperación muy importante. Tienen educación etnoeducación, currículo con etnoeducación, y hoy hay educación en todo el currículo, en primaria y secundaria. Pasemos y yo les voy contando. Bueno, aquí esta es maestra de la escuela, aquella también es maestra de la escuela, aquella es de San Andrés, esta es de Cartagena. Allá, si conocen a la señora Pelirrojo Rizado, yo no la conozco, ustedes sí. Bueno, y la que está al lado es una señora descendiente de los palenqueros que se ha ido a Barranquilla y allá organizó, le puso el nombre pues de Ángela Davis a su organización, y esa organización también todavía sobrevive. Si pueden echar un paseíto por la ONG, la sede, podrían perfectamente. Ahora sí. La otra es Dorina Hernández, y en Palenque hacen un festival de tambores y de la cultura palenquera, y cada año hacen un hermoso festival. El año pasado le dieron un premio a ella por el trabajo en defensa de la cultura palenquera. Seguimos, por favor. Ya termino. Bueno, entonces aquí está la parte que yo dedico a la investigación sobre la población afro,
Me centro aquí solamente en lo que hice en Cartagena y Bolívar con las organizaciones palenqueras, y digamos que básicamente el trabajo pretende hacer visible ese otro rasgo organizativo, político, cultural de las mujeres afro, porque aquí se tiende mucho a hacer una exotización de sus cuerpos y a mostrar las virtudes gastronómicas y sus capacidades como madres, etcétera, pero muy poco se habla de toda la lucha política que hacen en defensa de su etnia y de su cultura y de sus derechos. Potenciar sus voces, pero siempre conservando la voz de ellas en primera persona. Yo no hago ventriloquía. Pasamos, por favor. Yo estuve buscando, como aguja en un pajar, organizaciones de mujeres afro en Cartagena, y fui encontrando una tras otra. Había una dentro de la cuestión religiosa, es decir, los jesuitas tienen una ONG que trabaja con personas afro, negras. Nosotros aquí decimos negras sin problema, y yo creo que ellas entienden y sienten que no se les lastima. En otras partes sí es muy difícil decirles negras y se sienten ofendidas. En todas las organizaciones, curiosamente, como 10 que visité, unas familiares, otras de las religiosas, bueno, de distinta naturaleza, encontré un aspecto común. Todas tenían algo de programa o intervención o discurso de género en sus intervenciones con las poblaciones afro. Eso lo dejo ahí solo como un tip. Y de todas esas que revisé, solamente una era una organización de mujeres que tenían un discurso alrededor de lo afro que decía ver el género desde lo afro. Entonces, digamos que yo me zambullí en mi trabajo con esa organización, hice algo que yo no había hecho antes, y es etnografía. Yo soy socióloga, politóloga y después estudié estudios culturales, pero no soy antropóloga. Pero en esta ocasión sí creo que hice un trabajo antropológico y estuve mucho tiempo con ellas, hice foros, hice talleres, hicimos grupos focales y viendo a ver cómo es que era eso del género desde lo afro. Aprendí mucho porque es conocer una cultura, es llegar a un sitio donde tú no entiendes nada hasta que no te lo explican y no lo conoces. Entonces yo llegué ahí a conocer Palenque, a conocer su cultura, a conocer su cosmovisión y a entender un poquito qué era lo que querían hacer con aquello del género desde lo afro. Para no alargar la historia, digamos que de las cosas más visibles que logramos de toda aquella discusión y conversación fue que ellas habían dejado claro que, a pesar de creer en una supuesta paridad de relaciones entre hombres y mujeres en sus familias y tener una idea de compartir, que lo comparten casi todas las organizaciones afro de mujeres, encontraron que había violencia, y mucha violencia en las parejas, ¿cierto? Entonces ahí visibilizaron las relaciones de poder, a pesar de que ellas pensaban que tenían unas relaciones muy equitativas. Y eso lo entendieron o lo interpretaron como su lectura del género desde lo afro. Pasamos, por favor. Entonces yo aquí prácticamente lo que intento es hacer unas conclusiones, pero creo que ya las he dicho. El discurso de género ha colonizado prácticamente a todas las organizaciones afro en ese momento en Cartagena. Aquella imagen de la parte superior es de un grupo focal con hombres y mujeres en Cartagena, todos palenqueros, todos son nativos de Palenque, algunos viviendo en Cartagena, creo que la mayoría, y otros en Palenque. Y la foto de abajo, la imagen, es de los niños en la escuela de la población. Pengos Viejos se llama la escuela. Y digamos que en ese momento quedó una relación muy fuerte con ellas, y en un momento sucesivo, es posterior a esto, una de ellas, Teresa, la que está sentada en el bordecito,
la orillita de la foto superior, Teresa, ¿me puedes pasar, por favor? Teresa llega a mí a decirme: Doris, voy a hacer una tesis de maestría en Managua, o en una universidad en Nicaragua, y quiero que me ayudes en la dirección de la tesis. Y yo le colaboré con mucho gusto y aprendí mucho otra vez, profundicé mi conocimiento. La virtud del trabajo de Teresa es que ella se dedicó a hacer historias de vida de mujeres palenqueras. Desde las más jóvenes, hizo 3 cortes de edad, desde las más jóvenes, adolescentes y jóvenes, una segunda de mujeres adultas maduras y una última cohorte donde estaban las ancianas, las mayores, dicen ellas, ¿cierto? Y hizo un trabajo que recogió historias de todas esas mujeres. Todavía yo creo que tiene mucho por procesar, pero ya tiene terminada su tesis y se graduó. Entonces, esa es la portada de su tesis, es la tesis de Teresa, es el título de la tesis de Teresa, y la imagen de abajo es de una de nuestras conocidas para nosotros los colombianos, para muchos turistas también, de las vendedoras de dulces, de frutas y alegrías en las calles de Cartagena, también de Barranquilla, las encontramos a veces, pero que son como el elemento de mostrar para los turistas, pero que sin embargo tratan muy mal, y hay que estar permanentemente en mesas de trabajo con las autoridades porque las persiguen en la playa y no las dejan trabajar. Entonces yo por aquí dejo mi anecdotario, muchísimas gracias, y cualquier cosa conversamos después.